Seguimos con lo que hemos venido construyendo por semanas. Usted sabe que es una construcción, que Dios nos hizo seres racionales y debemos comprender la verdad para poder hablar la verdad. Si usted dice, y yo lo he escuchado muchas veces, yo sé la verdad pero no sé cómo explicarla, hermanos, lo que no explicamos es muy difícil que la hayamos comprendido. Así que es importante explicar por lo menos los principios básicos del Evangelio. ¿Sí? Quiero recordar que estamos en el punto 4. Se ríe la Mari. De paz con las obras de la providencia de Dios. Yo espero, ¿cierto?, en el Señor que con todo lo que hemos impartido en este punto, usted tenga paz en que todo cuanto ocurre en su vida, si usted está en Cristo, viene de la mano poderosa de Dios, el cual es su Padre. Amén. Y estamos fundamentando este punto. Ya vamos a volver a Juan capítulo 14. No antes de 2 o 3 meses, así que nos queda un poco. ¿Estamos en Juan capítulo? No, se confundieron. ¿Ven? Juan capítulo 8, ¿o no? 9, 10, 14. Estamos con la pregunta que le hacen los discípulos, ¿cierto?, al Señor. ¿Recuerdan o no? Estamos hablando del porqué de los sufrimientos. ¿Sí? Entonces dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntaron lo siguiente. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esta es la pregunta del porqué de los sufrimientos. ¿Ya? Y la semana pasada respondimos la proposición que habían hecho los discípulos respecto a si él estaba siendo castigado, fue castigado por el pecado de los padres, ¿cierto? Y dijimos que cada alma es responsable de sus propios pecados, que los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres pagan por los pecados de los hijos, pero sin embargo, en esta relación filial, padre e hijo sufren las consecuencias de los pecados. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Muy bien. Y si nos vamos fuera de la relación filial padre-hijo, vemos que el pecado en el hombre afecta todo tipo de relaciones. ¿Sí? En lo que vemos en el mundo es una realidad que el pecado, ¿cierto?, trastorna y toca todo tipo de relaciones. Veamos hoy la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál fue la otra opción? ¿Cierto? Según el texto, este. ¿Quién es este? El ciego. Dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ya vimos que por causa de los padres, no. El ciego no estaba pagando por los pecados
de los padres. Pero hoy día vamos a ver si puede ser que el ciego haya pecado. Ciego que es de nacimiento. ¿Sí? Dijimos que habían dos opciones para tal suposición. Una opción era que el ciego haya pecado en una vida pasada. Se ríen. ¿Ya? Algunos lo conocen como reencarnación, ¿cierto? En una vida pasada, ¿cierto? Pecó, se reencarnó, entonces está pagando por los pecados de una vida anterior. ¿Es una opción? Sí. ¿Se ríen ustedes? Sí, pero es una opción. Y es una opción para muchos, aunque usted se ría. Y la otra opción es que efectivamente este ciego haya pecado en el vientre de la madre. ¿Sí? Las primeras semanas, corríjanme las enfermeras o los que están en el área de la salud, se denominan feto, ¿cierto? Y después de algunas semanas, embrión, perdón, y luego feto. Primera semana embrión, me corrigió Claudia, primera semana embrión, luego feto. Después de las 10 semanas, 12 semanas. Tenemos dos opciones. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto a esto. ¿Ya? Ahora, a usted le pregunto, ¿le parece razonable estas dos opciones? Que el ciego o esta alma, ¿cierto?, haya pecado en una vida anterior y él haya pecado en el vientre materno. Yo le pregunto, ¿por qué no? O también le puedo preguntar, ¿por qué sí? ¿Alguien acá cree en la reencarnación? ¿Ah? ¿Los puedo convencer o no? Bueno, y si le sacamos el prefijo re, ¿creen en la encarnación? ¿Sí? ¿En la encarnación de Cristo? Sí, creen. ¿Y por qué la creen? Porque, ojo, es Dios, ¿cierto?, tomando forma humana. Y lo otro, creen que en el vientre de la madre el embrión feto puede pecar. ¿Por qué creen una u otra no? Esto es importante, ¿o no? Porque es muy probable que si no tenemos respuesta fundamentada en la palabra, en máximo de, yo diría, 1 hora, a usted lo transformen en mormón, testigo de Jehová, en un maometano, en un budista, en un hinduista, en un judío o en un católico romano. $30 minutos. Se ríen. Le apuesto que hoy día menos, pero cada vez que tocan el timbre, algunos van cambiando de religión en religión. ¿Ah? Le dicen el
camaleón religioso. Tienen kipás, mantos, túnicas, cintos, velos en las casas. Saben todos los saludos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Diga conmigo, es necesario fundamentarnos en la Escritura. Sola Escritura. Sola Escritura. Y no de manera superficial. Hermanos, no de manera superficial. Hay que comprender lo que decimos creer. Hay que comprender lo que decimos creer. ¿Por qué somos cristianos? No solo comprenderla, estar convencida de esa verdad. Y vivirla. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre preparados para presentar defensa y mire la forma en que usted debe defender el Evangelio. Dice, con mansedumbre, en humildad y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es importante. Somos responsables de presentar defensa del Evangelio glorioso que nos alcanzó. Volvamos a la pregunta. ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? ¿Pecó en una vida pasada o pecó en el vientre materno? ¿Cómo llegaron los discípulos a esa conclusión? Y aquí ya entramos en tema. Usted debe saber que el pueblo judío, para el tiempo de Jesús, ya estaba influenciado por muchos siglos por enseñanzas, doctrinas de pueblos paganos. Por creencias de otras religiones. Incluso como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Habían proverbios, frases que estaban gobernando al pueblo de Dios y eso hacía que pensaran que Jehová, Dios, era injusto con ellos. ¿Sí? Entonces habían falsas creencias, falsas doctrinas, al igual como hay falsas creencias y falsas doctrinas hoy que están gobernando nuestra vida. Pero creemos, ¿cierto?, que por la palabra de Dios nuestro entendimiento se va renovando y nos vamos afirmando en la verdad. ¿Sí? Las Escrituras nos hablan, por ejemplo, que los saduceos, un grupo religioso como los fariseos, ellos no creían ¿en qué? En la resurrección de los muertos. ¿Recuerda? Creencia que también estaba basada en falsas filosofías y en religiones paganas. Y usted recordará cómo el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 15, defiende, ¿cierto?, la resurrección de los muertos. ¿Lo recuerda? Estuvimos meses hablando sobre Primera de Corintios 15. Y él dijo,
si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si vana es nuestra fe, todo lo que hablamos es mentira. Y por cuanto todo sufrimiento aquí en la tierra no tiene ninguna esperanza de que algún día termine. ¿Sí? Por lo tanto, los saduceos y además los pueblos paganos estaban enseñando una falsa doctrina que no había resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo, ¿cierto? Si usted vuelve a leer 1 Corintios 15, está la mayor doctrina, ¿cierto?, de la resurrección está en 1 Corintios 15. Por lo tanto, había mezclas de lo que creían los judíos, ¿cierto?, respecto a la resurrección de los muertos. Y en ese tiempo es muy probable que entre los líderes religiosos de Israel estuviera una creencia antigua que se llama, anote esto, vamos a ampliar el vocabulario, se llama transmigración. Es muy probable que entre los líderes religiosos de Israel estuviera la creencia antigua de esta doctrina que se llama transmigración. Esta doctrina era popular por los griegos, por los asiáticos y por los líderes de Israel. Pitágoras, famoso Pitágoras, y sus seguidores creían en esta enseñanza. Y ellos afirmaban que las almas de los hombres eran enviadas a otros cuerpos para castigar algún pecado que habían cometido en un estado preexistente. ¿Se entiende? Ellos decían, si alguien pecó, ¿cierto?, una vez que muere, vuelve a otro cuerpo, ¿cierto?, para pagar los pecados que había cometido en una vida pasada. Y actualmente, aunque usted no lo crea, la mayoría de las naciones asiáticas creen en esta doctrina. La transmigración es similar a la reencarnación, tiene sus puntos de diferencia, ¿cierto? Pero para que entendamos la idea, finalmente es alguien pecó, muere y vuelve a un cuerpo, ¿cierto?, para pagar por los pecados cometidos en una vida anterior. Los hindúes hoy aún sostienen esta doctrina. Y no solo la sostienen, creen saber con precisión el pecado que la persona cometió en una vida anterior. Por lo tanto, saben cuál es la causa del sufrimiento. Y ellos dicen, tú estás sufriendo este síntoma porque cometiste tal y cual pecado. Por ejemplo, ¿quién pasa con dolores de ojo? Nadie quiere levantar la mano. Bueno, ellos dicen que si usted sufre permanentemente con dolores de ojo, es porque en una vida pasada usted codició la mujer de su prójimo. ¿Ah? Por ejemplo, la epilepsia, por haber dado veneno a alguien por mandato de su amo. O la ceguera, por haber matado a su madre.
creencias que gobiernan la vida de los hombres. Por eso a usted yo le pregunto por qué sí o por qué no. ¿Por qué cree o no en la reencarnación? ¿Por qué cree o no ahora en la transmigración? ¿Por qué cree o no en la reencarnación de la segunda persona de la Trinidad? No voy a seguir con los orígenes de ciertas dolencias. ¿Saben qué llegan a exclamar ellos, los hindúes? Ellos dicen esto: ¿cuántos pecados habré cometido en la vida anterior para estar así de afligido? Y dicen esto: sufro por los pecados anteriores y mis pecados actuales me harán sufrir en una vida futura. ¿O no? Por lo tanto dicen esto: los sufrimientos no tienen fin. Ellos dicen: no tengo esperanza. Nací para sufrir por toda la eternidad. ¿Qué filosofía de vida? Por eso algunos, los hedonistas, dicen: comamos y bebamos, disfrutemos la vida, porque si la vida es sufrir, mientras haya vida, disfrutémosla. Otra filosofía de vida. Diga conmigo: pero para nosotros, los que estamos en Cristo, el sufrimiento termina con la muerte. Y nos vamos a la gloria, al gozo eterno con nuestro Señor. Y mientras sufro en esta vida, por la providencia de Dios, todo me ayuda a bien. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y esa es la verdad. Y después de esto, el juicio. La reencarnación, la transmigración y todas estas palabras sinónimas que hay y gobiernan falsas enseñanzas en distintas religiones del mundo, ¿cierto? Nosotros nos regimos por la palabra y la palabra dice esto, que está establecido. Usted ya debe asociar esa palabra. Hay un decreto divino, ¿cierto? General, que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto quiere decir que toda persona se enfrenta solo una vez a la muerte. Que es la sentencia que Dios pronunció en Génesis 3. ¿Sí? Por el pecado, por la desobediencia del hombre. Lo mismo ocurrió con Cristo, ¿cierto? Nuestro Señor murió solo una vez. Y como usted, como perito arquitecto, me tiene que decir: Daniel, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Cuáles? Lázaro. ¿Sí?
Lázaro en la acepción vio la muerte, Dios mismo lo resucitó, no en un cuerpo glorificado, y volvió a morir nuevamente. ¿Sí? Y también tenemos otras excepciones. ¿Cuáles son? Cuando Dios arrebata al hombre directamente al cielo. ¿Quién? Elías y Enoc. La regla general es: no hay reencarnación. Por lo tanto, ya una de estas dos opciones queda descartada. Este ciego no pecó en una vida pasada. ¿Todos de acuerdo? Vamos a la otra opción. Los judíos también creían que un niño podía pecar antes de nacer en el vientre de la madre. Y es lo que los discípulos indican en la pregunta. ¿Sí? Pregunto, ¿es posible esto? Marianela dice tajantemente no, y en tono de molestia. ¿Ah? No. El embrión, que luego es un feto, ¿puede pecar en el vientre de la madre y ser castigado por Dios por dichos pecados? Yo sé que la mayoría de ustedes me va a decir que no puede pecar. Y me atrevo a decir que tienen un argumento para ello. ¿Alguien se atreve a darme un argumento? Conciencia. Es lo que justo puse aquí. Y me atrevo a decir, lo leo literal, que la respuesta popular sería: el feto no está consciente de lo bueno y de lo malo. ¿Todos pensamos igual? ¿Quién no piensa igual? Tengo que preguntarlo al revés. ¿Ya? ¿Quién no piensa igual? Nadie piensa igual. Ya, estamos de acuerdo. Bueno, antes de responder, espero que vuelvan la próxima semana. Antes de responder, me gustaría recordar lo que ya hemos enseñado en esta casa, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos enseñado? La doctrina de la depravación total en el hombre, el pecado original, es decir, que todos pecamos en Adán. ¿Sí? Pecado original, depravación total, el hombre está corrupto hasta la raíz misma. ¿Sí? Todos, sin excepción, son pecadores desde el vientre de la madre. Diga conmigo, pecadores engendran pecadores. Y no hay más. Aunque usted sea pecador redimido. El pecado está en el ADN del hombre. Es parte del hombre. Y nadie se escapa de esa realidad. Todos son moralmente corruptos. Todos nacen inclinados al pecado.
y de manera magistral el apóstol Pablo lo explica en Romanos 3, ¿cierto? Del versículo 10 al 18, donde dice, como está escrito, y aquí en la palabra hablando, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Palabra de Dios. 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, si usted es cristiano y usted es un médico del alma, usted debe saber que este es el diagnóstico del hombre sin Dios. Ese es el diagnóstico. Y si usted tiene claro el diagnóstico, usted sabe lo que el hombre necesita. ¿Sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Dios no puede disfrutar de la gloria de Dios. No puede ver a Dios, no puede conocer a Dios, no puede experimentar a Dios. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El pecado es parte del hombre. Vamos al Antiguo Testamento, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchos creen que el problema está afuera, en el entorno, en lo externo. Y el problema está acá. Eso dice la palabra, está en el corazón. Salmo 51:5, ¿qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, conclusión número 1. Desde la concepción de la vida, ¿cierto? Todos nacen bajo una naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Desde el vientre ya vienen con la semilla del pecado. Y el pecado tiene un impacto en el ser completo del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Volvamos a la pregunta. ¿Pecó este? Ya dijimos que nace en pecado, con una naturaleza en pecado. De aquí viene la pregunta. Este ser vivo nace en pecado y este pecado irresistiblemente lo va a llevar ¿a qué? A pecar. No hay forma que no peque, porque su corazón está inclinado al mal. Hay que conocer a los niños, ¿cierto? Cómo se desarrollan.
cómo sociabilizan. La pregunta ¿es posible que este ciego en el vientre, siendo pecador, pueda cometer un acto de pecado? ¿Una obra de pecado? ¿Un pecado deliberado? Alguien en este mundo podría estar en la condición de: tengo una naturaleza pecaminosa, pero que no haya cometido obras de pecado en forma consciente. Tienen cara de asustado. Heredó una naturaleza pecaminosa, pero que no haya cometido obra de pecado en forma consciente, deliberada, con una conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Es posible? Es posible. Es posible que alguien, escúcheme esto, es posible que alguien, habiendo heredado una naturaleza pecaminosa, no esté consciente de lo bueno y de lo malo, por cuanto no es considerado una acción pecaminosa en forma deliberada. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No me van a echar? ¿No? ¿No se van a ir? Existe esa condición. Y es una condición acotada, que no tiene que ver con la edad, por eso es una condición. En esta condición están los grupos que están en el vientre de la madre. Y hay otros grupos, incluso pueden ser adultos. Es una condición que no depende de la edad. La Mari tiene cara de: ¿qué estoy escuchando? Esta condición lo indica la Escritura. Vamos a Jonás capítulo 4, versículo 11. Este libro me tiene cautivado desde las últimas 4 semanas. Sobre todo el capítulo 2, cuando Jonás ora desde el vientre del pez. Jonás capítulo 4, 11 dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Usted sabe que Dios envió al profeta a evangelizar a un pueblo pagano que era enemigo del pueblo de Dios. Y el profeta no quiso ir. El profeta quería el castigo de Dios en el pueblo pagano. Rechaza deliberadamente la comisión de Dios para evangelizar a un pueblo pagano hasta la médula. ¿Sí? Y la providencia de Dios, ¿cierto?, lo envía a un barco, tormentas, entiendo que dados o algo para la suerte, lo tiran al mar, llega un pez. Usted cree en la Biblia, ¿cierto? ¿Lo cree? No hay nada que no debamos creer, es palabra de Dios.
¿Ah? Porque algunos creen algunas cosas. Sí. Bueno, finalmente, Jonás va, por las buenas, por las malas. Y en el capítulo 4 ya dice, versículo 11, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, escuche esto, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y además hay muchos animales, dice el Señor. Dice, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Estos son niños infantes. Dice Dios que habían 120,000 niños que no están conscientes de sus actos. No que no hagan cosas malas, que no están conscientes moralmente de la decisión moral que lo que están haciendo. Porque usted ve a los niños de 1 año, 2 años, pelean. Uno ve el egoísmo en ellos, ¿cierto? En muchas cosas. Pero ellos no están conscientes de lo que están haciendo. Si uno pudiera decirlo de esta manera, están siendo manipulados inconscientemente por el pecado. ¿Sí? Estos niños infantes, 120,000, son incapaces de comprender la verdad. Son incapaces de entender la ley y la gracia o diferenciar entre el error y la verdad o lo bueno y lo malo. Estos infantes no son capaces de tomar conscientemente decisiones morales. Dios está diciendo esto, y escúcheme esto, por favor. Le dice a Jonás, Jonás, ellos merecen misericordia. Ellos merecen compasión, porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Veamos otro texto. ¿Recuerda las referencias cruzadas? ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 1:39, que es la referencia cruzada del versículo de Jonás. Dice, versículo 39, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, le estás hablando a la primera generación que salió del Éxodo, una generación incrédula, donde el Señor está molesto con ellos por su rebeldía, donde ellos habían dicho que al salir de Egipto, ir a conquistar, sus hijos iban a servir de botín para los enemigos, y ellos no creyeron a la palabra del Señor, que Él le iba a dar la victoria. ¿Sí? Primera generación perversa. Esta generación le dijo a Dios que sus hijos iban a servir de botín para los enemigos. Y dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, dice, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán, la tierra prometida. Nuevamente vemos que Dios hace la distinción entre niños o infantes que no conocen lo bueno ni lo malo.
Vamos a Isaías 7:16. Dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. El mismo principio. Segunda conclusión. ¿Cuál fue la primera? La primera conclusión es que todo hombre que nace hereda una naturaleza pecaminosa. Segunda conclusión, escúcheme esto, hay un momento en la vida de los hombres que realmente se hacen responsables de sus actos. ¿Sí? Hay un punto en el tiempo en donde el hombre tiene la capacidad moral de comprender y discernir entre lo bueno y lo malo. Hay un punto de responsabilidad. ¿Cierto? Que están en forma consciente y deliberada cometen actos pecaminosos. Y usted recordará que Dios puso en el corazón del hombre el conocimiento del bien y del mal para que, aun cuando no se le presente el evangelio, ellos sepan lo que es bueno y malo. ¿Sí? Y en este punto de responsabilidad moral, cuando se cruza ese umbral, donde solo Dios sabe cuándo es esa edad, el hombre puede decir 7 años, 6 años, 5 años, 4 años, pero finalmente es el que Dios sabe cuando se cruza ese umbral, esa alma es responsable frente a Dios de sus actos pecaminosos. Previo a este punto de responsabilidad moral, donde no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, los actos de pecados no son contados como pecados. De hecho, recuerdo muchas veces que se usaba antes, no sé hoy día, que los padres cristianos le decían a su hijo, tú ya eres responsable frente a Dios. Tú ya sabes lo que estás haciendo. Tú estás desobedeciendo en forma deliberada. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, hay un punto, diga conmigo, hay un punto donde somos responsables frente a Dios de nuestros actos. Antes de ese punto están los que están en el vientre, que no distinguen entre lo bueno y lo malo. También incluye a los niños en los primeros años, no sé hasta qué edad, realmente 4, 5, 6 años, Dios determina en su soberanía, omnisciencia, donde ya el corazón y la mente está consciente de lo bueno y de lo malo. ¿Sí? Nadie podría decir son 5 años, 4 años, 7 años y 2 meses, 7 años y 3 meses, porque cada persona es distinta. ¿Sí? Pero también incluye a todo aquel niño que nace con una discapacidad mental, o una deficiencia cognitiva, que no tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Le hace sentido? Sí, ¿cierto? Volvamos a la pregunta de los discípulos. ¿Pecó este? ¿Pecó el ciego en el vientre de la madre? No. No tiene conciencia de lo bueno y de lo malo.
pecador, sí. Heredó la naturaleza pecaminosa. Viene con la semilla del pecado, sí. ¿Pero hizo actos deliberados de pecado? No. No tienen la capacidad de tomar una decisión moral consciente. Y ahora la pregunta más difícil de esta mañana. ¿Qué pasa con su vida eterna? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todos los abortos? ¿Qué pasa con todos aquellos que mueren por falta de alimentación? ¿Qué pasa con todos los niños que no alcanzan a llegar al punto de responsabilidad moral y mueren antes de tiempo? Dios dice, ¿directo al infierno? ¿O Dios dice, directo al cielo? ¿Qué cree usted? No sabe Marianela. Así, ¿ah? Directo al cielo, dice Marianela. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquel que nace con discapacidad cognitiva? Y no entiende, no logra comprender nada. ¿Directo al infierno? Dios tiene a miles de millones en toda la historia, podríamos decir billones, ¿cierto? El infierno plagado de niños que no alcanzaron a tener una decisión moral consciente. Antes de contestar, usted debe saber que Dios condena al hombre por sus actos deliberados, conscientes de pecaminosidad. Eso ya es obvio, ¿no? La Escritura dice que los que son salvos por gracia. Sola gracia. Dice que no hay méritos humanos. Solo Cristo. Solo por medio de la obra de Cristo. Es decir, nadie se puede jactar de algo. Y la Escritura también nos dice que la condenación eterna es por obras. Diga conmigo. Es por obras. La salvación es por gracia. Fuimos justificados, ¿cierto? Por la fe, por su gracia. Pero la condenación eterna es por obras. Todos los que van a sufrir eternamente son condenados por sus actos deliberados, conscientes de pecado. Por lo tanto, ya contesté la pregunta. Y la mayor obra de pecado en alguien, ¿sabe cuál es? No creer en el Hijo. Juan 3:18. Dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Hay un acto deliberado de amar las tinieblas y de rechazar la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree, de nuevo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:28-29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La mayor obra de pecado en el hombre es rechazar a Cristo. Alguien que está en el vientre de la madre pudo haber rechazado a Cristo. Alguien que está en el vientre de la madre o con discapacidad cognitiva, mental, pudo haber rechazado a Cristo. ¿Está consciente de la ley que Dios puso en el corazón para discernir lo bueno y lo malo? La Escritura dice que el que rechaza el Evangelio es condenado. No creen en él, es un rechazo consciente del don de salvación. Y los que no han escuchado el Evangelio, dice la palabra, que hay un conocimiento cierto, intrínseco en sus corazones de lo bueno y de lo malo. Además, la misma creación les habla de que hay un Dios. Y no tienen excusa, dice Romanos. Romanos 2:14-15 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, sigamos con el desarrollo. Cuando alguien comete una obra de pecado en forma deliberada, que pasó el umbral del punto de responsabilidad, Dios va registrando cada acto de pecado, cada pensamiento, cada palabra, cada intención, y cada intención llevada a la acción o cada intención no llevada a la acción, la va registrando en un libro de obras. Y así como está el libro de la vida, está el libro de las obras de pecado. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 12 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el juicio final, donde cada alma se va a presentar algún día frente al trono blanco, y el que está sentado en el trono es el Cristo glorificado para juzgar a cada uno según sus obras. Versículo 12 dice, y vi a los muertos, vi a grandes y vi a pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Obras de pecado, obras conscientes
deliberados actos de pecaminosidad que están en línea con la naturaleza heredada en Adán. Diga conmigo, por lo tanto hay dos libros. El libro de obras, el libro de la vida. ¿En qué libro está usted en esta mañana? En el libro de la vida están todos aquellos que Dios los llamó a salvación en Cristo. Y en donde todas sus obras de pecado hoy día fueron justificados por la obra redentora del Hijo. ¿Sí? Entonces está el libro de la vida, se sienta nuestro Señor Jesucristo en este trono blanco, ¿cierto? Se sienta a juzgar y a condenar a aquellos que no están en el libro de la vida, y cuando no están en el libro de la vida, va al libro de las obras de pecado y dice: Pedro, usted el día tanto de tal año cruzó el umbral de responsabilidad moral y desde ese día usted tiene estos registros de pecados en todos sus días. Malos pensamientos, malos deseos, toda intención del corazón, toda acción del corazón. Y dice que serán condenados según las obras. Esto da a entender que hay diferentes tipos de o grados de sufrimiento o diferentes grados de condenación. Algunos van a sufrir más que otros, pero todos condenados. ¿Me sigue? ¿Alguien podrá decirle a Dios: yo no pensé esto, yo no cometí esto, yo no hice esto? Hermanos, nadie se va a escapar de su omnisciencia. Nadie se escapa hoy día de su omnisciencia. Dios conoce todo del hombre. Volvamos a la pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que están en esta situación en donde no son conscientes de sus actos, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no tienen la capacidad moral para decidir qué es lo que pasa con su vida eterna? ¿No tienen obra de pecado? No hay registros en el libro de obras de pecado. Por lo tanto, podemos decir, escuche esto, no son condenados. Diga conmigo, no son condenados. Dios muestra su amor, su bondad, su compasión por todos aquellos que murieron por diversas situaciones, por los miles y miles y miles y millones de abortos realizados en forma legal o ilegal. Dios dice: gozo eterno para ellos. Todos aquellos que murieron al nacer, todos aquellos que murieron en el vientre, todos aquellos que nacieron con discapacidad cognitiva mental, Dios dice: gozo eterno. Dios dice: cielo y no infierno. Diga conmigo: Dios es Señor del pecado, es Señor del sufrimiento. Dios es un Dios amoroso, compasivo.
Jesús dijo de los niños: es el reino de los cielos. Y cuando usted llegue al cielo, usted va a encontrar millares y millares y millares de estos pequeños. El pecado dijo una cosa, la providencia de Dios dijo otra cosa. Cada aborto, cada muerte en el vientre, cada muerte al nacer, cada niño que murió antes del punto de responsabilidad moral, Dios, en su gracia abundante, lo salva. ¿De qué forma es salvo el hombre? Sola gracia. ¿O no? Y usted dice, pero yo creí y él no creyó. ¿O no? Y la fe salvadora es un don de Dios. Cuando Dios llama, hace el llamado eficaz interno en el corazón, regenera al hombre y le da el don de fe para arrepentirse y volcar su vida a Dios, que es la fe, abrazar la vida del Hijo. Algo más. En la providencia de Dios, escúcheme esto, Dios guardó la vida de estos pequeños o los que están en esta situación. Y de alguna manera no permitió que cruzaran el umbral de responsabilidad moral. Porque a la hora que cruza el umbral de responsabilidad moral, inevitablemente pecan. Dios es grande en misericordia. No sé si comprendemos esto, pero su gracia es abundante. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nadie perezca. Él anhela que todos se arrepientan. Y como Él anhela que todos se arrepientan, Él comisiona a la iglesia para ir y predicar por todo el mundo el Evangelio. Diga conmigo, Él quiere salvar. Hermano, escúcheme algo. Dios anhela salvar. La cruz es el reflejo de su naturaleza amorosa. ¿Está escuchando? Sé que hemos entendido que Dios es soberano, que Dios cogió en la eternidad, ¿cierto? El preconocimiento. ¿Sí? Hermano, usted evangelice. Hable la palabra. Eso es coherente con lo que está en el corazón de Dios. No es nuestra responsabilidad saber a quién Dios escogió. Aquellos que son salvos por gracia. ¿Sí? No hay mérito en el hombre. Pero aquellos que son condenados fueron porque ellos en forma deliberada rechazaron el don de la salvación.
¿Usted se imagina a nuestro Dios llevando al infierno a billones de almas que estaban en esa condición? ¿Y no tuvieron la oportunidad de rechazar el Evangelio? ¿O de estar conscientes de sus actos? Diga conmigo, Dios es amor. Él quiere salvar. Él quiere que todos se arrepientan. Dios anhela salvar. El corazón de Dios mismo se muestra en la cruz. Él envió a su propio Hijo para rescatar al hombre, para pagar el precio. Y no podía hacerlo de otra manera. Porque su justicia demandaba muerte, por eso envió a su Hijo. Por eso, hermano, amamos a Dios por lo que Él es. Yo puedo confiar en Él, yo puedo confiar en sus palabras, porque no pasó por alto su palabra. No hay nadie como Él. Su santidad demandaba ira, su justicia. Y envió a su Hijo a morir para que su justicia fuera satisfecha. Es decir, su carácter coherente. Bendito Dios. Puedo confiar en Él, porque Él es el mismo ayer y por siempre. Él es inmutable. Él no cambia. Puedo confiar en sus perfecciones. Puedo confiar en sus atributos. Sé que lo que Él dijo lo va a cumplir en mí, en mis hijos y en mis generaciones. Que no es un Dios emocional. Le pregunto, ¿cómo ha sido salvo usted? Por gracia. Solo gracia. ¿Cómo son salvos aquellos que no estaban conscientes de sus actos? Solo por gracia. Y muestra el corazón amoroso de Dios. Y usted dirá, pero no creyeron. No creyeron. Pero así como no creyeron, tampoco cometieron actos conscientes de pecado. Y usted me dirá, Daniel, y aunque tenga padres no cristianos, y le respondo, solo gracia. No es por obras. Y si me preguntan, Daniel, y aunque no haya sido bautizado, solo gracia. No es por obras. Es gracia divina. La salvación es sola gracia, solo por la fe y solo en Cristo, para su gloria. Eclesiastés capítulo 6, versículo del 3 al 5 dice, ponga atención acá, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él.
está diciendo que es mejor nacer muerto que vivir una vida de pecado. Yo digo que un abortivo es mejor que él, porque su alma no se sació del bien. Y usted dice de aquellos pobrecitos, ¿o no? De aquellos abortivos. Oh, están disfrutando la misma presencia de nuestro Dios. Versículo 4. Porque este en vano viene y a las tinieblas va. Pecado. Y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Los abortivos, dice Eclesiastés, están en reposo. Job capítulo 3 del 16 al 17 dice, ¿usted sabe lo que le ocurrió a Job? Después de nuestro Señor, es el hombre en la tierra que más ha sufrido. Dios dice de él que no había justo en toda la tierra como él. Diga, teología sana, vida sana. Él era coherente con lo que comprendía. Usted no puede separar la doctrina de la vida en santidad. Él alcanzó a maldecir el día que nació. Y en Juan 3, del 16 al 17 dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Job, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Allí los impíos dejan de perturbar. Y allí descansan los de agotadas fuerzas. ¿Trabajas con almas en esta condición? ¿Con discapacidad mental, deficiencia cognitiva? Míralos desde una perspectiva eterna. Son benditos entre la tierra. Dios es Señor del sufrimiento. ¿Está escuchando? Dios gobierna por sobre el sufrimiento. No están a la deriva. Dios les ha regalado, solo por su gracia, el don de la salvación. ¿No sabes qué decir si trabaja en el área de la salud? ¿O a familiares que se les mueren sus hijos al nacer? Ya sabes qué decir. No deseos, buenos deseos que salen del corazón del hombre, sino lo que está escrito en la palabra, aquello que es verdad. Usted le puede decir, sé que es una gran pérdida, pero gózate en Dios de la ganancia eterna que Dios le concedió a tu hijo.
¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No pecó ni este y no pecaron sus padres para que haya nacido ciego. Para colaborar con los discípulos, lo que sí está claro es que todo sufrimiento es causa del pecado original. Pero no todo sufrimiento se debe únicamente por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios gobierna por sobre el sufrimiento. El sufrimiento está al servicio de Dios. Escúcheme esto, por favor, porque lo único que va a sostener tu vida para lo que va a venir en los próximos días, meses o años es que tú te afirmes de esta palabra. Y por fin, la próxima vez que nos veamos, vamos a ver la respuesta de nuestro Señor. Versículo 3. Nos ponemos de pie. No se distraiga, por favor, evitemos los paseos. Su palabra nos hace bien, hermanos. Su palabra nos hace muy bien a nuestra alma. Su palabra nos permite ver que Dios es un Dios de amor. Que Dios es un Dios misericordioso, que es tardo para la ira, que es paciente para con el hombre. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Otro versículo. Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Venid. Trabajados y cargados, cansados de que el pecado tenga el dominio de sus vidas. Cansados de ser esclavos. Y dice esto, bendito Dios, y yo os haré descansar. En otro pasaje dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. Timoteo dice que él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Puedes ver el corazón del Señor, de Dios en la cruz. Él quiere salvar. Transfórmate en el camino para otros. Transfórmate en la vida para otros. Sé un canal como nunca antes. Somos colaboradores en gracia para poblar el cielo de hijos redimidos.